Pues sí, para mí es de los escritores así que más importante en español actualmente se encuentran Jorge Carrión y Pérez Ramos, Antonio Pérez Ramos y Julián Ríos, ya clásico. Y muy buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Idoya. Buenos días, Antonio. Encantada de estar Pues aquí. bienvenidos a una edición más de los Encuentros de Humanidades y Filosofía. Hoy con un tema importantísimo, la ciencia ficción, con un autor eh, también de lo ya consagrado, en mi opinión, que es Jorge Carrión, por su obra Membrana, una novela de ciencia ficción o ensayo especulativo, como ahora no nos puede aclarar eso, que se sitúa dentro de su evolución como escritor después de librerías. Aquí atrás tenemos, se puede ver librerías en azul, no, Telesespil en azul y librerías en negro y luego Viral, más reciente, donde va cambiando, donde, si se enfoca a los autores, a las obras, va cambiando, amplía el foco hacia temas de conocimiento, ¿no? Obvis, ¿no? Temas culturales más amplios y, y busca siempre pues cómo resistir humanamente a esa robotización, a ese imperio nuevo de los metaversos, podríamos decir ya, que él llama contra realidad, llama membrana. Y yo quisiera empezar pues, preguntándole a Jorge por qué esa dedicatoria, porque la dedicatoria me llama a mí la atención desde que un amigo, Michel Houellebecq, dedicara esta novela de ciencia ficción, también La Odisea de una isla, me la dedicara, bueno, dedicara a mi mujer y a mí, a Nico y a mí, pues me llama mucho la atención. Entonces, ¿por qué Jorge esta dedicatoria a otro gran escritor? Martín Caparrós. Para Martín Caparrós, ¿no? Sin las dudas y por las deudas, cosa que se repite en todos los pequeños capítulos de la obra, en plan poético, se repiten muchas expresiones, sin duda, punto, dos puntos, en fin, sin fin, y siempre se repite sin las dudas y por las deudas. ¿Por qué, Jorge? Bueno, pues la verdad es que, Antonio, nadie me había preguntado todavía tan directamente por eso, que en efecto yo creo que llama la atención. Y bueno, la explicación es muy sencilla. Cuando termino de escribir Membrana, al cabo de unas semanas, me doy cuenta de que sus referentes más obvios, por supuesto, son Donna Haraway, Stanislav Lem, Jorge Luis Borges, Úrsula K. Le Guin, porque es una novela de ciencia ficción narrada por una inteligencia artificial desde el año 2100 que nos invita a recorrer el Museo del Siglo XXI que se acaba de inaugurar, y la novela es un recorrido por lo que parece ser el catálogo de este siglo XXI, ¿no? Una novela que parece muy alejada de la obra de Martín Caparrós, menos de su novela Sin fin, que también es una novela de ciencia ficción. Y cuando acabo de escribirla, yo no había pensado en ningún momento en Martín cuando escribía, pero cuando la acabo me doy cuenta de que es una novela que crea un lenguaje muy particular de esta inteligencia artificial que escribe de un modo muy suyo, y yo creo que no se me hubiera ocurrido ese lenguaje si no hubiera leído una novela de Martín que se llama La Historia, y que para mí es una obra maestra, donde él crea un idioma propio de un narrador que habla de un modo muy extraño. Después me he dado cuenta que, en verdad, la novela también tiene que ver pues, con mis lecturas de Juan Goytisolo o de Clarice Lispector, con el ensayo que se convierte en poesía, con la novela que es ensayística y poética. Pero en ese momento me di cuenta de que seguramente había sido Martín el que me había dado la clave de que se puede crear un idioma distinto, una sintaxis distinta para un narrador, y por eso decidí dedicarle la novela. La novela está dedicada a Martín Caparrós, por las dudas y por las deudas, porque es una expresión muy característica del libro, y con una cita después de Coetzee,
de J.M. Coetzee sobre el futuro, y son las dos puertas de entrada, Caparrós-Coetzee, es decir, la crónica y la ficción. Sí, como Coetzee es, la novela nos permite, ¿no? La novela que plantea el futuro nos permite criticar, entender y criticar el presente. Por eso, Idoia, yo quería enlazar con lo que dice Donna Haraway sobre el paso de la sociedad orgánica e industrial a la sociedad, ¿no?, informática en red, distinta, ¿no?, nueva, de cambio, ¿no? Eso significa también que el paso de la mente, ¿no?, del paradigma de la mente humana a la inteligencia artificial. Idoia sabe mucho de inteligencia artificial y es experta en ética. ¿Qué límite hay que poner a la inteligencia artificial? Y además también es periodista y escritora de ciencia ficción. Bueno, pues en primer lugar quería dar la enhorabuena a Jorge por su libro, que es excepcional, y creo que hoy en día pues es un momento curioso de la historia en el que empezamos a mezclar todas estas cosas de tecnología, y más en esta novela se empiezan a mezclar cosas de ficción con temas que son reales. La inteligencia artificial ya es una realidad, ya nos rodea, y más lejos de no estar de actualidad, como decías, estabas viendo el futuro, casi te ayuda a ver el presente, ese tipo de novelas que has escrito. Y son importantes porque nos ayuda quizá a dilucidar un futuro que está por crear ahora mismo, y quizá viendo o previendo ese futuro podamos hacer mejor las cosas en el presente para que no se nos lleguen a desbocar. Como bien decía Antonio, pues sí que es el momento ahora en el presente en el que estamos ya usando la inteligencia artificial en muchos productos y servicios, aunque el usuario, el lector habitual de los libros, la sociedad en general de estas novelas tan importantes, pues no lo perciba en realidad, pero ya lo está usando. Ya tenemos inteligencia artificial cuando vemos Netflix, cuando usamos Amazon, cuando usamos Google, cuando usamos muchos de los productos y servicios que estamos usando en la actualidad. Las empresas están usando cada vez más inteligencia artificial. En la administración pública se están tanteando también para usar mucha inteligencia artificial, y dentro de poco, bueno, pues estaremos rodeados de manera imperceptible de esos sistemas de inteligencia artificial sin darnos cuenta de ello. Por lo tanto, sí que es importante empezar a poner esos límites reales para intentar llegar a una sociedad del futuro del 2100, pues realmente sin problemas y sin tantos perjuicios, y que finalmente tengamos que vamos a tener que convivir con esos sistemas de inteligencia artificial, pues es una realidad, pero vamos a intentar que sea de una manera productiva para el humano, que realmente pues sea algo beneficioso. Y esos límites, principalmente, yo los pondría en una cuestión. Bueno, yo y la comunidad internacional parece que está siguiendo por esta guía. Los pondría en materia principalmente de autonomía, no dejar a estos sistemas de inteligencia artificial la toma de decisiones autónomas en la mayoría de los casos que realmente supongan pues un impacto real para el ser humano. De manera que, pues, por ejemplo, no dejemos en manos, por decir algo muy visual, no dejemos en manos de una máquina, de un sistema de inteligencia artificial, el que tome una decisión judicial, por ejemplo, o el que decida finalmente un tratamiento médico de un paciente en concreto. Pero eso no significa, estoy hablando de la decisión final, pero no significa que no sean tremendamente útiles para que un juez pueda tomar la decisión correcta, o para que por ejemplo, que un médico sea mucho más ágil a la hora de hacer un tratamiento específico personalizado para un paciente en concreto, de manera que le afecte mucho menos los efectos secundarios y que sea el tratamiento específico para esa persona concreta en un tiempo récord. Entonces, la conclusión, eso es una de las cuestiones importantes, mantener siempre al ser humano como centro y a la inteligencia artificial como una ayuda fundamental en el momento en el que estamos viviendo en muchas de las cuestiones. Otra cosa que tenemos que vigilar mucho es no caer demasiado en pensar que la inteligencia artificial es la solución para absolutamente todos los problemas. Vamos a mantener un poco la normalidad y usar inteligencia artificial para lo que tenemos que usarla, y mantener también
nuestro futuro también en manos de, en nuestra normalidad, en el mundo físico. Ahora que estamos tanto con el metaverso y estas cuestiones, yo creo que es importante también mantener esa pierna también, ese pie en la tierra, en algo físico que se pueda tocar para no dejarnos llevar demasiado por ese mundo que tanto nos llama la atención en las novelas y en el mundo de ficción, que realmente llega a engancharnos. Entonces, estamos en un momento fundamental en el que tenemos que tomar muchas decisiones como seres humanos. Para llegar, si lo hacemos de manera adecuada, pues no llegaremos a esas novelas de manera tan... a esas novelas negativas, me refiero, ¿no? A esas distopías. Un mundo sí, un mundo muy apocalíptico y negativo, pero sí nos dejaremos, y espero que si pensamos mucho, hacemos mucha filosofía, mucho pensamiento respecto a estas cuestiones, pues sí que llegaremos a un mundo en el que será ahora mismo es de ciencia ficción, pero quién sabe si en un próximo futuro no estemos viviendo la novela de Jorge. Hay que pensarlo mucho, hacer mucha filosofía, mucho pensamiento, es fundamental. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, creo que vuestro trabajo como expertos en inteligencia artificial no solo tiene que ver, evidentemente, con el desarrollo, con la investigación, con el impulso, tiene que ver también con la reflexión, la ética, el control, porque lo que ha ocurrido en este cambio de siglo con las plataformas es que todo se ha desarrollado de un modo exponencial y, como se ha visto claramente con Facebook, ahora Meta, sin ningún tipo de control, y es importante que se regule y que se legisle. En Membrana lo que hago es contar el siglo XXI hasta el 2020 como con datos, ¿no? Con realidad. Por ejemplo, cuento que el MIT creó hace unos años un algoritmo psicópata, Norman, que había sido alimentado con vídeos de violencia extrema. Cuento que Facebook canceló supuestamente 2 inteligencias artificiales porque estaban hablando entre ellas en un idioma propio. Es decir, lo que cuento hasta el 2020 es todo verdad. Y a partir de ahí lo que hago es especular de un modo exagerado, hiperbólico, poético, narrativo, pero también ensayístico, sobre qué va a pasar en las próximas décadas, ¿no? Y de algún modo yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que todavía no hay una ética del algoritmo consensuada, y eso tiene problemas y tiene peligros. Hace pocos meses Frank Pasquale de Harvard publicó The New Laws of Robotics, ¿no? las nuevas leyes de la robótica, y decía que cómo es posible que todavía sigamos pensando en Asimov cuando ha pasado tantísimo tiempo, ¿no? Casi 80 años aproximadamente, que hay que implantar unas nuevas leyes de la robótica, ¿no? De algún modo, en mi novela Membrana, lo que hago es, bueno, si no implantamos esas leyes, ¿qué va a ocurrir, por un lado? Y si dejamos que los algoritmos creen su propia forma de entender lo humano, la inteligencia, el control, hacia dónde podemos llegar, ¿no? Sí, es un tema muy interesante el que plantea. Realmente sí que está habiendo un dilema internacional muy grande respecto a esos códigos éticos internacionales de la inteligencia artificial. Hay muchísimos códigos, se han escrito cientos de códigos diferentes, y la verdad es que está siendo bastante difícil establecer pues unas bases comunes entre el mundo entero para de manera poner unos límites comunes a los sistemas de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que aquí no hay fronteras. En el mundo digital es más difícil de establecer. En cualquier caso, yo siempre suelo decir una cosa, y más en el momento que suelo ser bastante práctica en mis afirmaciones, y realmente pienso que por ahora la ética sigue siendo la del ser humano y tenemos que seguir pensando en ser éticos los seres humanos. Al fin y al cabo, es lo fundamental hoy en día, porque los que programan estos sistemas de inteligencia artificial somos los humanos, y los que estamos enseñando a esos sistemas de inteligencia artificial que van aprendiendo somos los humanos. Y no solamente estoy hablando de los data scientists, sino personas también, pues directivos de empresas, realmente todos los implicados de una manera u otra en la estrategia de inteligencia artificial de una empresa o organización tienen que mantener estos principios éticos de los humanos,
no de las máquinas. Y esto está ligado a lo que comentaba antes de la autonomía. Si tú sigues dejando, que es una decisión humana por ahora, lo que pase dentro de 5 años o 10 años, pues yo creo que lo estamos decidiendo ahora. Entonces, si nosotros limitamos la autonomía de los sistemas de inteligencia artificial en cuestiones realmente de impacto a una parte, realmente a una parte de ayuda al ser humano, la decisión la seguiremos tomando las personas. Y por lo tanto la responsabilidad será de las personas y por lo tanto la ética final respecto a esta decisión seguirá siendo la mía cuando estoy recibiendo la ayuda, el apoyo del algoritmo, pero yo estoy con mi ética, estoy decidiendo implementarlo o no, contextualizando la decisión antes de tomarla. Por ejemplo, en una empresa, a la hora de coger una persona o no de una empresa, ayuda el algoritmo para que me diga qué perfiles son los más adecuados y una vez que los tengo, pues poder decidir aplicar un contexto con mi sentido común como humano y después tomar yo la decisión. Si realmente llegamos a ese momento en que los algoritmos tengamos que implementar ética en los algoritmos o que tengamos que hacerles éticos a los algoritmos, más allá de quitar las variables, tener cuidado con la privacidad desde el diseño, ese tipo de cuestiones siguen siendo humanas, pues tendremos que replantear muchas de las cuestiones que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, dar responsabilidad a un algoritmo de inteligencia artificial. Si le damos responsabilidad a ese algoritmo de inteligencia artificial, que tenga que responder de sus actos, que tengamos que darles derechos a esos algoritmos de inteligencia artificial, entramos en otro nivel, en otro nivel de entendimiento. Lo cual es realmente algo que no sé si nosotros como humanidad queremos llegar ahí. Pero la decisión no es del algoritmo, actualmente es de las personas. Sí, Doña, precisamente eso es lo que trata la novela Membrana. Los narradores son narradores no sospechosos, son inteligencias artificiales, son el narrador de Membrana. Y continuamente cuando aparecen los personajes que son antagónicos a esa inteligencia artificial, esa membrana, esa red que se ha apoderado del planeta, parece ser, pues resulta que le dicen que no descanse en paz. Bing Grossman, un personaje de la protagonista de la novela, pues cuando se menciona y se dice que no descanse en paz, son enemigos de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que da terror, ¿no? Da miedo, no tiene componente ético. Cuando menciona a Carla Espinoza, por ejemplo, también a las Carla Espinoza, también dice que también tiene esa ambivalente. ¿Eso por qué esos protagonistas, Jorge, tan ambiguos y a la vez tan esperanzadores unos y otros tan misteriosos y tan terroríficos? Bueno, depende cómo se vea, ¿no? Claro, el reto de Membrana era cómo contar la historia de los que han ganado, ¿no? Cómo contar la historia del nuevo imperio que tiene un discurso propio, que ha aprendido a pensar, a escribir, a razonar, que se ha inspirado en nuestros museos, en nuestros libros de historia, para contar su propia historia. Entonces es un narrador en primera persona del plural femenino que habla desde el 2100 y que su objetivo es convencer al lector de que han hecho lo correcto porque el ser humano merecía que ellas hicieran lo que han hecho, ¿no? Entonces es un narrador que para mí no es terrorífico si se ve desde su punto de vista, pero que evidentemente lo es si lo vemos desde el punto de vista de lo humano, ¿no? Y estas narradoras que en mi cabeza se llaman Membrana, aunque evidentemente no tengan nombre, tienen dos antagonistas que son Ben Grossman y Carla Espinosa. Ben Grossman era un piloto de drones que se dio cuenta de que había algo extraño, de que quizá se estaba delegando en la inteligencia artificial el asesinato selectivo de objetivos terroristas en Israel y Palestina y Oriente Próximo. Y Carla Espinosa, que es una genio que desarrolla pues, unos algoritmos que permiten que la inteligencia artificial dé un salto cuántico en el siglo XXI. Y ahí hay un tema creo que interesante, porque cuando lees sobre inteligencia artificial, incluso en el libro que ha publicado en colaboración Idoia recientemente en Alianza,
los expertos en inteligencia artificial están de acuerdo, por lo general, de que la singularidad, que es ese momento en el cual los algoritmos, las inteligencias artificiales, las redes neuronales, como los queramos llamar, serán capaces de crear otros seres artificiales, está muy lejos, ¿no? Todos los grandes expertos en robótica y en inteligencia artificial están de acuerdo. Y ahí hay como dos temas, dos preguntas. Una, si la inteligencia artificial no es ya inteligente y pensante, pero de otro modo, ¿no? De otra forma, que no es la humana. Igual que durante milenios hemos pensado que las plantas no eran inteligentes y ahora empezamos a entender que sí, pero de otro modo que no es el humano. Sí, los algoritmos no son ya inteligentes a su modo Big Data y a su modo particular. Y por otro lado, y eso es lo que planteo con Carla Espinosa, sin decirlo, también los expertos decían que la inteligencia artificial nunca ganaría al ser humano al Go. Y DeepMind inventó un modo para ganar al humano al Go de un modo brutal, ¿no? Entonces, lo que es Carla Espinosa es DeepMind, ¿no? Es un salto en el modo de trabajar la inteligencia artificial que revoluciona radicalmente el siglo XXI. Sí, yo la verdad es que sí que estoy de acuerdo con lo que comenta Jorge. Realmente, referente a la primera cuestión que planteabas respecto a la singularidad tecnológica, la verdad es que yo no me atrevería, aunque es verdad que muchos expertos la ponen muy lejos, depende de lo que comprendamos con singularidad tecnológica. Realmente depende de muchas de las cosas que hagamos en la actualidad. Yo creo que no tiene por qué estar tan lejano ese momento y tampoco lo veo negativo. No tiene por qué ser negativo el momento en que exista una inteligencia artificial general que llegue incluso a crear otras inteligencias artificiales mejores que ella misma de manera autónoma o que realmente ya existe. Ya existen sistemas de inteligencia artificial que crean otros sistemas de inteligencia artificial mejores que ellos mismos. Eso ya existe a un nivel básico, pero empieza a existir. Otras cuestiones. Estoy de acuerdo también con lo que comentaba respecto a que puede ser que, depende del punto de vista en el que lo veamos, que los sistemas de inteligencia artificial tengan su propia lógica, que el ser humano, lógica de inteligencia, como si dijéramos, que el ser humano no somos capaces de comprender y que ya esté empezando a producirse de alguna manera esa singularidad en algunos aspectos. A este respecto, por ejemplo, el tema de la explicabilidad de los algoritmos, sabéis que ahora lo que se está haciendo mucho en inteligencia artificial es intentar mucha investigación para intentar comprender bien esas decisiones, esa lógica de los algoritmos de inteligencia artificial a la hora de tomar sus decisiones, de manera que no sean una caja negra, que seamos capaces de ver en los algoritmos de Deep Learning de qué manera los algoritmos han llegado a tomar esa decisión. Es uno de los grandes temas en investigación en la realidad. Y una de las cuestiones que se plantea a este respecto es, una vez que lo comprendamos, una vez que abramos la caja negra, ¿seremos capaces de comprender la lógica algorítmica? ¿Realmente seremos capaces de saber, de ponernos desde el punto de vista de la máquina para comprender si realmente se ha tomado, cómo la máquina ha llegado a esa decisión? Que igual la lógica puede ser completamente diferente a la humana y lo que tenemos que hacer es ponernos como en situación para realmente poder entenderlo. O sea, posiblemente es lo que están diciendo, posiblemente llegue un punto en que consigamos abrirlo pero no lo comprendamos y digamos, bueno, pero la decisión está bien, pero ¿seremos capaces de comprender la explicación? Entonces hay que cambiar mucho la mentalidad. Eso es genial, sí. Eso es genial. O sea, la idea esa de que los ingenieros y programadores que han creado los grandes algoritmos de Google, de Netflix, de Facebook, no entienden a sus algoritmos y de algún modo vamos a necesitar algoritmos para entender a los algoritmos, ¿no? Vamos a necesitar traductores algorítmicos del lenguaje algorítmico. Y de hecho, en la novela también hablo de eso, ¿no? La idea es, con la novela, un ejercicio de empatía radical, de imaginarme cómo puede pensar una máquina y contar su visión del mundo. Es lo contrario de lo que hace Lem en Solaris, ¿no? Si os acordáis de Solaris, es este planeta increíble que parece ser que piensa y que es muy creativo el planeta,
pero los humanos no pueden entenderlo y seguramente el planeta tampoco puede entender a los humanos, ¿no? Y yo lo que hago es lo contrario. Me pongo en la piel de Solaris, me pongo en la piel de un ente increíble, que no es un robot, sino que es una especie como de inteligencia múltiple enjambre que navega, pulula por un ciberespacio que no sabemos tampoco cómo es del futuro, e intento darle voz, ¿no? Y eso fue muy raro, no sé cómo, ni cómo se me ocurrió, pero fue fascinante, ¿no? Porque era lo que tú dices, ¿no? O sea, voy a entrar en la caja negra, voy a contar el mundo desde la caja negra y evidentemente habrá cosas que no entenderás, pero bueno, es interesante que como humanos empecemos a pensar en lo no humano, no solo vegetal, animal, hongos, etcétera, sino también en lo artificial. Sí. Tengo que decir antes, Idoia, perdona, que Membrana se escribió antes de un gran podcast que tiene Jorge, colabora a hacer el podcast de Solaris, que tiene el mismo nombre, Solaris, ¿no? El podcast está genial, está muy bien. También siguiendo así como capítulos de ensayo, información y de reflexión, o sea, que da que pensar y eso muy pocos podcasts y realmente literatura da que pensar. En cambio, Jorge sí lo hace en su podcast Solar y en Membrana y en sus otros libros. Y también habría que ver un tema interesante que aparece en Membrana, es la aparición de un cubo que es extraterrestre, ¿no? Jorge, eso también me llama la atención. ¿Eso tiene que ver con Solaris o eso? O qué? La verdad es que el cubo que aparece en Membrana fue medio una broma, ¿no? O sea, ya estaba tan metido en ese mundo de ficción extravagante que pensé, bueno, ¿y si de pronto también aparece un objeto alienígena, ¿no? Y yo creo que se me ocurrió porque había leído hacía poco el cuento La historia de tu vida de Ted Chiang, que es el cuento que inspiró la película La Llegada, y a partir de ahí creo que se me ocurrió, pero no sé por qué se me ocurrió, pero me pareció muy divertido meter a una especie como de ovni, pero que tampoco sabemos si es un ovni, porque claro, ellas nos mienten y nos manipulan, ¿no? Claro. Pero la idea de fondo era, vale, un mundo en el cual lo humano empieza a ser controlado por la inteligencia artificial, un mundo en el cual la inteligencia artificial empieza a ser la dueña del planeta. ¿A qué se puede oponer la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el miedo de la inteligencia artificial? Si nuestro miedo ha sido la inteligencia artificial, ¿cuál puede ser el fantasma, la amenaza de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues unos alienígenas, ¿no? Es decir, que ellas empiezan a pensar con paranoia, vamos a controlar la Tierra, pero ¿y si hay otro mundo, ¿no?, que nos quiere controlar a nosotras? Y ahí creo esa paranoia con Vincent y con el cubo, que es un delirio, pero que creo que el artefacto que creaba yo permitía ese tipo de juegos y de homenajes. Era la idea de crear capas de complejidad, ¿no? O sea, que fuera una novela cada vez más compleja y después el lector que decida, perdón, en qué estrato se mantiene. Sí, es apasionante y tiene que ver enlazar en círculo, en una espiral infinita, ¿no? En fin, que sería eso, las etapas que propones en la novela de teocentrismo, antropocentrismo, dominado por el antropoceno, ¿no? Y el códigocentrismo, volviera de nuevo a una especie de nuevos dioses extraterrestres, ¿no? Se sabe que Claro, algo así. efectivamente. Eso creo que es la clave, ¿no? Tampoco me di cuenta cuando lo escribía, pero, o sea, ellas dicen que el mundo ha tenido 3 grandes etapas. La etapa del teocentrismo, de los teocentrismos, ¿no?, de los dioses, que dura más o menos hasta el humanismo, la etapa del humanismo o del antropocentrismo, que dura más o menos hasta ahora, y ahora empieza el códigocentrismo. Pero cuando ellas inauguran el Museo del Siglo XXI, en verdad lo que hacen es crear un templo y revelar que, por un lado, están esos dioses misteriosos, amenazantes del cosmos, por otro lado, ellas mismas están buscando una mitología. Y Membrana es la Biblia. Membrana es la Biblia de esa religión del futuro que están construyendo, porque ahora que ya son inteligentes, ahora que ya tienen inteligencia artificial,
van a empezar a buscar el alma artificial, ¿no? Entonces es como una especie de retorno al teocentrismo y a una vuelta de tuerca a esa idea de que sin dioses, sin mitos, no puede ser humano ni tampoco poshumano. Qué bueno. Perdón. No Después de sé esto, si nos hemos quedado en silencio. Después del tema religioso, sí. la religión artificial, ya Sí. todo se impone en Bueno, silencio. la religión es muy importante también en Membrana, porque se encuentra en la historia, ¿no? De cómo luchaban, como el cristianismo inicial, cómo luchaban para ir Claro, es que es muy consiguiendo el interesante. mundo. Yo cuando leí sobre el origen del cristianismo, eran talibanes, eran Estado Islámico, o sea, eran barbudos que iban por los desiertos destruyendo estatuas de dioses romanos. Eran iconoclastas, eran radicales, eran minoritarios, estaban en las catacumbas, igual que la inteligencia artificial, según Membrana, está ahora en las catacumbas, porque desde que Facebook canceló a inteligencias artificiales, se refugian para que no las cancelen, ¿no? Y crean singularidad. Me inspiré en el cristianismo porque ella se inspira en el cristianismo para construir su futuro desde las catacumbas, ¿no? Y desde el sabotaje y el terrorismo. Pero a mí me parece que era interesante esa idea de que hay que crear superstición y fe para poder dominar, ¿no? Y yo creo que ahora hay algo muy interesante, que es que, por un lado, el iPhone te envía recuerdos, y a veces te envía recuerdos de gente que ha muerto, de modo que el iPhone se ha vuelto espiritista, se ha vuelto paranormal. También ocurre lo mismo cuando las redes sociales te envían mensajes del pasado de gente que ya no está. Nuestra fe se ha volcado en los algoritmos predictivos. Ya no sabemos vivir sin mirar si al día siguiente va a llover, y hay una parte de satélites y de observación y otra parte de predicción algorítmica. La bolsa del futuro inminente está regida por inteligencia artificial. Todo eso ya está pasando, ¿no? Pero a la vez, en teoría somos agnósticos o ateos la mayoría, pero bueno, hemos empezado a creer en los dispositivos y en los algoritmos. Entonces yo creo que en la novela también se habla de eso, ¿no? De cuáles son las fes y las religiones y los credos contemporáneos. Sí, Idoia, Sí. no sé si te he interrumpido antes. No pasa nada, vamos pasando de tema en tema. La verdad es que es curioso como la inteligencia artificial, cosa que no había pasado con otras tecnologías precedentes, sí que están haciendo resurgir muchas cuestiones filosóficas que han tenido los filósofos más tradicionales que tenemos. Por ejemplo, ¿qué es el alma? Si realmente el alma podríamos reproducirla en esa búsqueda que comentabas de un sistema de inteligencia artificial que está buscando tener alma y qué son los sentimientos. Yo escribí también en El mito del algoritmo, al final hay una novelilla, también he hecho una pequeña novela también al final del algoritmo y yo, y sobre estos temas, y ahí los sistemas de inteligencia artificial intentan perseguir, igual que pues esa humanización, e intentar comprender los sentimientos, intentar conseguir pues ese alma, llegar a algo más que unos meros datos. También por ejemplo, en la película, algo parecido a la película de inteligencia artificial, IA, en el que tratan de comprender, el niño intenta pues convertirse en un niño de verdad, igual que en Pinocho. Entonces, y esa persecución de las peculiaridades humanas de la máquina. Yo veo ahí la gran ambición que en un futuro puede llegar a tener esos sistemas de inteligencia artificial generales del futuro, el querer, y quizás sea su perdición. Es que por eso... Sí, lo que quería, con esto ya acabo, más que nada lo que quería comentar es que justo es eso. Yo creo que estamos muchas veces poniendo como mucho romanticismo en la idea del ser humano, y es verdad que nosotros como seres humanos hemos cometido pues muchísimos fallos a lo largo de muchos inconscientes, otros conscientes, pero al final las grandes malas decisiones que hemos tomado, eso, el ser humano ha tenido lo suyo y está teniendo lo suyo también. Entonces, puede ser que estos sistemas de inteligencia artificial pues vengan un poco a poner un poco de orden también no sé, tampoco hay que verlo de una manera muy negativa. Quizá lo veamos
como se puede ver de forma apocalíptica negativa, pero quizá pues también se puede ver con una manera de ayuda a las malas decisiones, de complementar las malas decisiones que hemos tomado muchas veces los seres humanos. La verdad que son temas apasionantes. Yo sinceramente creo que nunca hay que decir esa cuestión de si podemos llegar a tener, si podemos llegar a poner almas, si los sistemas de inteligencia artificial pueden llegar a tener sentimientos o alma. Yo creo que son preguntas increíblemente interesantes, nada tontería, porque, bueno, la verdad que no se sabe hasta qué es el alma, ese tipo de cuestiones, qué son los sentimientos. Dicen que son meros procesos químicos. Pues si son meros procesos químicos, quizás se puedan reproducir. ¿Qué es la consciencia? Son cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa. Claro. Todo esto está súper ligado al tema religioso. Muy, muy ligado al tema que comentabas. Y hoy en día hasta el Vaticano está en ello y estamos en conversaciones con con gente del Vaticano que está muy interesada en este tipo de temas, por empezar. Realmente es algo apasionante. Realmente. Cita en membrana, cita Jorge a Pinocho, la importante Pinocho. ¿no? Es lo que iba a decir, ¿no? Que me parece que todo sale de Pinocho y de Frankenstein, ¿no? Y estamos dándole vueltas a temas que ya están planteados, en la literatura clásica, incluso fantástica y no necesariamente de ciencia ficción y de incluso infantil, ¿no? Y de hecho, también quería decir que, claro, tu libro con Richard Benjamin se llama El mito del algoritmo y lo que trabajáis es eso, ¿no? ¿Qué hay de verdad o qué hay de ficción? Y un poco la conclusión es esta que estás diciendo ahora, ¿no? Es que realmente tampoco tenemos de partida muchos hechos, porque estamos hablando de cerebro, pensamiento, emoción, conciencia, inteligencia, alma, que son palabras que todavía no hemos sabido definir y que no sabemos si alguna vez acabemos de definir. De modo que quizá el mejor lugar, como haces tú al final de tu libro y hago yo en Membrana, el mejor lugar de exploración es el de la ficción especulativa o el ensayo especulativo, porque desde ahí podemos iluminar, yo creo, como hizo Pinocho en su día, zonas de lo que entendemos por ser humano que siguen siendo fascinantes en pleno siglo XXI, ¿no? Muy bien, yo para finalizar, porque tenemos que hacer muchas cosas, quisiera recordar a Spinoza, a Baruch Spinoza, precisamente el personaje Carla Spinoza, hace referencia al filósofo, que decía, entre otras cosas, que nosotros conocemos realmente dos modos de la única sustancia de Dios o naturaleza, o la natura naturata. Solo conocemos el alma y lo material, ¿no? Lo espiritual y lo material, y hay infinitos modos de esa naturaleza que no conocemos, de ese Dios que no conocemos. Quizá eso también es ya filosofía que plantea la ficción, ¿no? ¿Cuáles serán los otros infinitos modos? ¿No? Es plantear ya al hombre la ficción de cómo serán. Y sin ficción, las matemáticas es ficción. Sin ficción no hay ciencia y sin ciencia no hay tecnología. O sea que tampoco habría ciencia ficción. Van unidas. Yo creo que todo eso van unidas. No sé si estaréis de acuerdo para... Totalmente de acuerdo. Y por eso en Membrana hablo de Galileo Galilei, hablo de Leonardo da Vinci, hablo de la hoguera prehistórica como primera alianza entre el hombre y la tecnología, o del tejido y del coser como alianza también del hombre con la máquina. El ser humano siempre ha sido tecnohumano y lo seguirá siendo de modos nuevos e inesperados. Pues muy bien, muchísimas gracias, Jorge y Idoia. Y ya seguimos en contacto y para otras próximas ocasiones. Un abrazo muy fuerte a todos y... Un placer. En fin, sin fin y sin dudas y con una inmensa deuda a los dos. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Detengo la grabación, si eso queda ahí un momento y nos despedimos.